Bienvenidos a Controversia TV, el canal de política y cultura alternativa. En esta ocasión tenemos el agrado de contar con un oficial del Ejército, el mayor Rodrigo Bravo Garrido, quien tratará con nosotros un tema muy interesante. Siendo oficial en servicio activo, es el único militar del Ejército de Chile, miembro del Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, que investiga precisamente el fenómeno OVNI, o en palabras de Rodrigo, los fenómenos anómalos no identificados. En este sentido, nuestro interés pasará por distintas materias, pero particularmente la pregunta natural que surge es conversar con él respecto de este interés en particular de él sobre este fenómeno y también por parte del Ejército de Chile, de alguna manera, sobre esta materia. Con lo cual, bien podríamos decir que una institución como el Ejército, preocupada de la defensa nacional y de nuestra soberanía, podría ser interesante saber en qué situación el estudio, el análisis y las conclusiones respecto a esta materia son recogidas por Rodrigo Bravo y por el Ejército de Chile. Bienvenido. Gracias, Fernando, gracias por la invitación. Es bastante amplia la pregunta, pero en primer término, este interés partió el año 2000 cuando me correspondió hacer una tesis para egresar como piloto de ejército. Yo soy piloto de la Brigada de Aviación del Ejército, soy piloto de avión. Y bueno, el tema de la tesis fue Introducción al fenómeno OVNI, consideraciones para la seguridad aérea. Ahí partió este camino vinculado al mundo de la investigación de este tema, o del fenómeno mismo, pero desde una visión aeronáutica. Por supuesto que cuando uno habla de OVNIs tiene que abarcar todo lo que significa la connotación de este fenómeno o del tema. O sea, sí. Estamos hablando de que tienes que ver todo lo que significa el estudio de los ovnis o la ufología, la mal llamada ufología como pseudociencia. Y claro, hoy día yo pertenezco al CFA como asesor y como representante de la institución en la cual trabajo o pertenezco, o que soy miembro. Y efectivamente no es que existe una política vinculada a la defensa o a la soberanía. El CFA es el organismo oficial que hoy día estudia estos fenómenos, más que nada desde la perspectiva aeronáutica, y con el objetivo de obtener la máxima cantidad de información para salvaguardar las operaciones aéreas, ¿ya? Porque hasta ahora, dentro de los reportes que se tienen, hay algunos muy interesantes donde efectivamente este fenómeno potencialmente causa peligro para algunas de las operaciones aerotransportadas en las cuales se manifiesta o se denuncian ciertas observaciones. Entonces, este comité reúne esa información, hace un estudio, tiene un proceso metodológico de investigación. Somos 35 personas las que pertenecemos, porque está un miembro de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas, además de ingenieros, académicos, científicos de diversas universidades y de diversos temas. Es decir, hay un grupo multidisciplinario bastante interesante, porque justamente la idea es tratar de abarcarlo en la máxima, es decir, no dejar nada de lado. Y justamente ellos son los encargados de ir paso a paso, tratando de debatir o discutir los efectos, porque el problema es que este fenómeno es muy interesante, pero hoy día lo que nosotros analizamos son reportes, es decir, efectos de. De acuerdo. Ahora, tú escribiste un libro, se llama Ufología Aeronáutica, el año 2010. Sí. ¿Cuál se podría decir que es la principal conclusión? Porque a partir del libro uno entiende de hay una cierta delimitación muy clara respecto de presentar estos fenómenos como efectos, o sea, es decir, se saben que se ven cosas o que se perciben cosas, sin embargo no se sabe qué es lo que es. Claro. Desmarcándose de lo que son propiamente tal las causas, por decirlo de alguna manera, donde sí, una multiplicidad de personas, desde contactos con seres extraterrestres o diversos, materia en la cual evidentemente hay una clara línea que se ha señalado por parte tuya.
Sí, bueno, yo diría son 3 conclusiones las que tiene este libro. La primera es que el fenómeno es real y concreto. Real porque tenemos hoy día los registros suficientes como para poder decir que estamos frente a un fenómeno aéreo no identificado, que escapa de cualquiera de las alternativas que nosotros tenemos de darle conocida, ya sea fenómenos meteorológicos, astronómicos, aeronaves o tecnología furtiva, se descarta. Y entonces al descartarlo tú ya te das cuenta que existe algo que, basado en la fenomenología, es decir, tal cual como se presenta sin ninguna interpretación, lo analizamos y lo estudiamos de la manera más objetiva posible. De acuerdo. Concretos porque los registros que hay son bastante evidentes, es decir, la palabra evidencia es súper clara, de eviden, es decir, nosotros tenemos registros de radar que en algunos casos reflejan la manifestación de algo anómalo, y eso ya es más que suficiente para poder aceptar que esto es meritorio de estudio. La segunda conclusión va basada misma a la ufología como estudio informal. ¿De acuerdo? Informal porque es una pseudociencia, carece de método, es decir, si tú vas a la definición de método que hizo una vez René Descartes, deja claro de que la ufología no tiene método, no dice reglas ciertas y fáciles con las cuales tú, al seguirlas paso a paso, jamás darás algo falso. El método empírico. Y aquí no cumple con eso. Y la metodología, en el fondo, es la base sustancial que tiene la ciencia, y aquí no existe dogma, doctrina, nada. Entonces, alguien lee 2 libros y es ufólogo al otro día. Entonces, como basado en ese tema, lo que es la ufología, el fenómeno hoy día es un fenómeno psicosocial. El fenómeno nace el año 47 y si tú ves la evolución que tiene en todas las décadas, es súper interesante desde el punto de vista sociológico, psicológico. Ahí hay un tema bien interesante que me gustaría retomarlo un poquito más adelante. Perfecto. Pero inevitablemente tengo que preguntarte si justamente a partir del año 47, cuando empiezan a ver estos reportes, ¿ha habido un incremento de estos registros o hay ciertas estacionalidades que uno pudiera decir en tales épocas del año o en tal década se registraron más? Hay un incremento de los registros y de los testimonios, pero que efectivamente yo tengo una hipótesis personal. Esa corresponde a la ufología especulativa, la que basa en la hipótesis extraterrestre. Murió el 21 de diciembre del 2012. No pasó nada con los extraterrestres, no pasó nada con los mayas y se acabaron los ovnis. Y fíjate tú que este año ha sido uno de los años más interesantes porque hay una sequía que los mismos ufólogos dicen tenemos sequía de ovnis. O sea, hay digamos, una disminución ni siquiera considerable, total de las observaciones y de los registros, porque lo que está circulando por internet es pura basura, simulaciones, cosas así. Entonces, retomando el punto, es un fenómeno psicosocial que ha ido mutando con las propias creencias o necesidades del ser humano de acuerdo a la época que se vive. Bueno, ahí es donde tomo el punto, porque ¿Ya? precisamente el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, contemporáneo de esa época, estamos hablando del año 47, ya aproximándose a su última etapa de la vida, se interesó precisamente por este fenómeno. Sí. Incluso él publicó un libro respecto a esto que se llama Flying Saucers y un subtítulo, no me acuerdo muy bien cuál es. En el cielo, o sea. Exactamente. Y él decía básicamente que advertía un posible cambio a partir de esta fenomenología en la psique colectiva. Evidentemente, tomando tus palabras, habría algo de eso. Sí, bueno, Carl Jung habla de los ciertos como patrones psicológicos que nosotros proyectamos. Y si tú ves, efectivamente Carl Jung escribe ese libro en la década del 50 cuando es la época posguerra, donde empieza la Guerra Fría, donde empieza la amenaza nuclear, donde empieza todo este sistema basado en 2 grandes núcleos políticos, el capitalismo basado en Estados Unidos y el comunismo basado en Rusia, o en la ex Unión Soviética. Y obviamente que la comunidad mundial, como vive en función de esos 2 bloques y en la eventual o posible holocausto o guerra nuclear, también esto sirve como trampolín y se proyecta para una especie como de entre comillas, salvación o ayuda tanto espiritual como psicológica. De hecho, en este caso Jacques Vallée, el año 69, escribe Pasaporte a Magonia, que justamente
transporta lo que era Magonia de la época medieval, con este mundo de las Edos, o sea, de los elfos, hadas, duendes, ¿no es cierto? Que algunas personas tenían como la posibilidad de poder ir al bosque y verlos y volver con ciertos mensajes sobrenaturales. Hoy día él lo traslada a lo que son los supuestos extraterrestres, que también hacen lo mismo. Entonces, va de acuerdo a la época en que se vive y va de acuerdo a la contingencia mundial del momento. Fuera de cámara estuvimos conversando, algo tú me mencionaste respecto a que en algún momento, situándonos en cada contexto y dependiendo justamente de esto de la psique colectiva, claro, era evidente que en los primeros años, en la década del 50, se hablaran de estos ovnis que tenían remaches en su construcción. Y hoy día se habla de una especie de plasma, o sea, los ovnis serían de antimateria. Entonces, evidentemente ya los ovnis abandonan ciertas formas de representación para adaptarse a los tiempos. Los prototipos van de la mano con la tecnología que la gente conoce. Entonces, por ejemplo, tal cual como tú señalas, los ovnis del primer contactado, que es George Adamski en Estados Unidos en la década del 50, son con ventana y remache, tal cual como los autos de Fórmula 1 en esa época. Hoy día los ovnis de los contactados como Sixto Paz, por ejemplo, uno de los más grandes estimadores de este tema aquí en Sudamérica, son plasmáticos, son puras luces, ¿no? Entonces, va de acuerdo a la tecnología que conocemos, porque hoy día si llega Sixto Paz con una foto de un ovni con remache, nadie le cree. Entonces va de la mano con que lo que hoy día la gente está como obteniendo información gracias a los medios de comunicación, gracias a los avances tecnológicos. Ahí termino la segunda conclusión. La tercera es que para la aviación, hoy día efectivamente un tema que quizás resucitó la ufología. Porque la ufología después del 21 de diciembre estaba condenada a morir. No había pasado nada, no hay forma de acceder de manera más profunda a este fenómeno. No hay forma, o no se comprobó jamás, ¿no es cierto?, un contacto real, una abducción, nada, o sea, no existe. Pero sí hay casos aeronáuticos de testigos calificados que obviamente ya tienen otra connotación y dejan de cabeza a la autoridad aeronáutica porque saben que tienen en su espacio aéreo controlado ciertas anomalías o manifestaciones que están entorpeciendo las operaciones. Ya pasó hace 2 años atrás en Bremen que tuvieron que suspender todos los vuelos porque había un objeto no identificado a 25 o 38 mil pies sobre el aeropuerto y detectado por radar. Entonces, claro, uno dice, bueno, puede ser un prototipo de aeronave militar, lo que sea, pero era anómalo y estaba ahí y suspendió los vuelos y tuvo que hacer una serie de otras combinaciones. Ya eso te demuestra de que este fenómeno, de una u otra forma, sea terrestre, no sea terrestre, o dentro de su anomalía, afecta a ciertas operaciones y por eso hoy día la aeronáutica está empeñada en conocerlo un poco más y tomar ciertas medidas de protección que salvaguarden las operaciones mismas. Genial. Tomando el tema nuevamente desde el punto de vista, digamos, científico, en donde acá lo que interesa es la fenomenología, un científico como Carl Sagan, reconocido astrónomo, en algún momento él escribe un libro que se llama Contacto, que posteriormente se tradujo en una película, claro, cuyo principal argumento era el de una joven astrónoma que consigue fondos para investigar la posibilidad de vida extraterrestre, no precisamente de seres corpóreos como los seres humanos, sino que sencillamente algún tipo de vida extraterrestre. ¿Por qué un científico también como Carl Sagan, al igual como lo hizo Carl Gustav Jung, por qué un científico como Carl Sagan podría también interesarse en este fenómeno? Porque es un tema muy ligado a las aspiraciones que tiene la ciencia. Fíjate tú, en Chile José Massa es miembro del CEFA, Premio Nacional de Ciencia, un astrofísico de renombre internacional y que también está interesado y de hecho escribió el libro, fue uno de los que participó en un libro que se llama Arca, que es de muy poco conocimiento a nivel ufológico y académico. Está interesado porque obviamente, digamos, tal cual como el informe Cometa que emitió los franceses el año 99, para ellos, la hipótesis extraterrestre es la explicación más válida o más cercana a este fenómeno, pero la que menos pruebas tiene. O sea, ellos dejan claro de que podría ser con el verbo incondicional, pero tienen cómo demostrarlo. Entonces, todos los científicos, por supuesto, que están, hablemos del mundo de la exobiología, la misma astronomía, buscan la forma de comprobar que hay vida fuera de nuestro sistema, en otra galaxia, etcétera.
pero no necesariamente obedece a que esa vida tenga que venir en un platillo volador a la Tierra, a llevarse gente, a robarse vacas, o sea, que es absurdo. O sea, si tú vas a viajar 25.000 millones de años luz a robarte una vaca, o sea, es como que tú fueras en un pique, en una bicicleta a la Antártica y te vuelves porque es absurdo. Realmente no sale todo marco de sentido de proporciones. Pero sí es considerable pensar de que en este tremendo universo seamos lo único, es una pérdida de espacio demasiado grande y estamos claros de que no debería ser así. Hay ecuaciones, ¿no es cierto?, que tratan de buscar cuánta es la cantidad o posibilidad de vida, pero el tema es ese. No existe un nexo real, objetivo y concreto que haga la unión entre ovni o fenómeno aéreo no identificado con inteligencia extraterrestre. No existe. Ok. Ahora, me voy a colgar evidentemente del argumento de la película misma de Contacto, en la cual finalmente lo que va ocurriendo es que a medida que transcurre la investigación de esta científica, finalmente ella logra tener un contacto. Y ese contacto se traduce en una señal que reciben y la decodifican. Es una señal que al decodificarla corresponde a una imagen, y esa imagen es la imagen de las Olimpiadas en Berlín en el año 36. Tomando eso como base, ha circulado mucho de que, bueno, algo también dices tú en tu libro, de que estos fenómenos se empiezan a percibir y a ver durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Hubo algún avance tecnológico, para decirlo de alguna manera, considerable por parte de la Alemania de aquella época respecto a este fenómeno? Yo en propiedad no lo sé. Al parecer hay ciertos documentos que certifican de que Alemania estaba hacía una carrera espacial paralela a la guerra, ¿ya? Uh-huh. Y que gran parte de los científicos después de la guerra los tomó Estados Unidos, los tomó la Unión Soviética y se los llevó a sus respectivos países. Hay gente que se ha especializado en estudiar esas cosas, o en este caso las tecnologías que eran previo a la época Arnold, porque hablemos que aquí en Arnold, el piloto civil que observa los primeros ovnis, hace la denuncia después del 24 de junio del 47. Uh-huh. La época pre-Arnold o la pre-ufología justamente habla de estos supuestos avances y de ciertos planos, pero también hay que considerar que hay bastante mito respecto a eso. Hay bastantes invenciones que van de la mano con cierta como folclore o teoría popular. Que la teoría popular, hay ¿cómo se llama? Un investigador norteamericano que escribió un libro que se llama Astronautas de la Antigüedad y habla que la teoría popular son tres grandes, la define de tres grandes formas, y una son las respuestas fáciles a las preguntas difíciles. Yo creo que sí, de todas formas hay... Porque al parecer algo hubo. Algo hubo, pero tampoco se pudo comprobar qué fue lo que hubo. Efectivamente. Entonces, todo lo que existe hoy día es mera especulación, y gran parte de lo que este tema desafortunadamente tiene son especulaciones. Entonces, no podría yo a ciencia cierta decir, mira, yo creo que, o sea, yo sí certifico esto porque no tengo como la evidencia de aquellos experimentos ahora, alemanes. Claro, evidentemente. Y bueno, con esto podríamos ya ir cerrando un poco esta entrevista. Tú conocerás el relato que el almirante Byrd de la Marina norteamericana hizo en marzo del 47 al diario precisamente El Mercurio. Sí. En la cual él advirtió que hoy es preciso que los Estados Unidos adopten medidas de protección contra la posibilidad de una invasión del país por aviones hostiles procedentes de las regiones polares. ¿A qué se estaba refiriendo? Mira, la verdad es que si hay testimonios buenos de ovnis, hay algunos de la Antártica que son muy buenos. El CEFA tiene un documento oficial que se emitió de la Brigada Aérea que está en Punta Arenas, uh-huh, que es donde digamos, el cuartel general o la base de lo que es la base antártica, donde hay un grupo científico que durante varias horas observó un objeto sobre la base mientras ellos estaban haciendo una experimentación afuera. Entonces, ese tipo de reportes o ese tipo de casos, que tampoco tenemos la evidencia, no tenemos las fotos ni tenemos los videos, solamente está el testimonio de gente que podríamos considerar calificada, ¿ya?
pero son de una importancia muy significativa porque claramente un físico o qué sé yo, un meteorólogo, no se va a prestar para Sí, claro. hacer el loco y decir, oye, ¿sabes qué? Estuve abajo una nave y la verdad que no sé qué decir. No. Yo creo de verdad, y ya que tú me dices que estamos cerrando, todavía no tenemos idea de qué se trata este fenómeno. Es decir, todo lo que hoy día conocemos puede que sea completamente falso, como puede que saquemos algunas cosas, en cierto modo, a colación nuevamente, y quizás nos encontremos con ciertas manifestaciones a futuro que nos vayan, qué sé yo, desconcertando. Está el caso de Phoenix en Estados Unidos el 13 de marzo del 97, donde una cuestión triangular de 500 metros lo observaron casi 600.000 personas. Y tiene 8 videos que son grabados simultáneamente con fotografía. Entonces tú dices, ¿qué es lo que es eso? Porque tú dices un prototipo de aeronave, pero una aeronave que mide 500 metros es como extraño, ¿ya? En Punta Arenas pasó algo parecido, pero medía 5 kilómetros. ¿Qué es lo que es eso? No sabemos lo que es eso. Podríamos deducir, podríamos imaginarnos, podríamos hipotetizar, pero no sabemos lo que es. Entonces, esa es la gracia de esto, que hay que mantenerlo siempre como a raya y estudiándolo de la manera más objetiva posible, pero de ahí a tener toda esta convicción, como decía un amigo, estas neorreligiones tecnológicas nuevas, ¿no es cierto? Sí, Con claro. cierta veneración a seres que son hermanos mayores, ni siquiera pasa lo ridículo, ya pasa casi lo esquizofrénico, entonces por eso hay que tener mucho cuidado. Lo que sí sabemos, y Es que que es sabemos concreto, poco. sabemos poco y que sabemos que lamentablemente, en lo personal, tenemos que dejar este tema abierto, quizás para una próxima ocasión, y seguir Está conversando bien. algunos temas a futuro. Y queremos dar las gracias a nuestros televidentes por seguir a Controversia, y será en un nuevo capítulo. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo Bravo. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos.